En este episodio voy a contarte cómo empezó este camino de transformación personal a través de tener un perro, que en mi caso fueron 4 caniches. Si querés saber cómo mis perros me cambiaron la vida y me ayudaron a ser una persona más amorosa y comprensiva, no te pierdas este episodio. Como ya escuchaste, quiero contarte un poco de mi historia y cómo llegué a este enfoque, a esta mirada de el perro como maestro espiritual. Y para eso, obviamente, te voy a contarte un poco de mi historia. Todo comenzó en... No, en serio, bueno. La verdad es que nunca se me había cruzado tener un perro. Siempre me gustaron mucho los animales, contacto con la naturaleza, pero la verdad que más allá, bueno, sí, quiero tener un perro desde chiquito, nunca hubo como, vamos a tener un perro. Sí, estuvo Patán, un perro que, un ovejero, que vino un tiempo y bueno, un par de meses y después se fue a vivir con mi abuela. Pero digamos que el inicio no, el inicio sin cese en el camino ocurre a partir de la llegada de los perros. Y resulta que este primer perro que llega a casa, este caniche, lo quería mi hermana. O sea, mi hermana era quien tenía un perro. Mi hermana se dedica a los perros, no. ¿Tiene algo que ver con los perros? No. O sea, quería un perro y yo estoy acá. O sea, bueno, y así vino Igor. Igor fue el primer caniche que tuvo la familia. Y Igor, bueno, Igor no era un perro, digamos, era un perro testarudo, malhumorado, no se dejaba tocar, mordía, no se dejaba tocar por nadie. Un perro complicadito. Pero, digamos, no fue porque sí, ya vamos a llegar a ese punto. Eh, a ver, ¿listo? ¿Por qué? Porque la gracia, la diversión, ¿sí? Cuando Igor llegó yo tenía 16, 17 años más o menos, y la gracia con mi mejor amigo que era hacerlo enojar. Claro, nos parecía divertido. El tema es que lo que fue ocurriendo es que fue creciendo, creció su fuerza, crecieron sus dientes, creció su mandíbula, entonces ya ese enojo dolía. Entonces, bueno, parte de un conjunto de cosas que hizo que el perro llegara a esta situación, digamos, falta de socialización, y bueno, un montón de cosas que en ese momento no sabía. Además de esta boludez que hacíamos con mi mejor amigo. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Mi mamá podía llevar a su perro a la oficina porque, eh, bueno, llevar al perro a la oficina. Y un día, claramente, como le ladraba a todo el mundo, no había pasado persona por la cual no haya mordido dentro de la empresa, le dijeron que había todo bien, pero no puedes seguir trayendo al perrito a la oficina. Entonces empezó a quedar en casa. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que pobre Igorcito que se queda solo, extraña, sufre, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que le regalaron a mi mamá uno de los socios a Catalina. Catalina la caniche, otra caniche. Entonces, lo más gracioso de cuando llegó Catalina a casa fue que Igor en ese momento también había una gata que se había metido. Un día abrimos la puerta de calle despidiendo a unas personas, ¡pum! Y entró Diva. ¿Sí? Y entró y nunca más se fue. Espérenme un segundo que esto me lo voy a anotar. Lo gracioso era que Igor y Diva, que no se registraban para nada, estaban los dos sentados, uno en un escalón y otro en un escalón más abajo, mirando a la cosa que se movía ahí abajo, que era Catalina. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en el primer cero de Catalina, Igor la agarra y aparecen 5 cañones, de los cuales vimos 4 y pobre Catalina, pobrecita, se va a quedar sin sus cachorritos, va a estar triste, va a sufrir, etcétera, etcétera. Entonces, ya habíamos decidido ya quedarnos con uno. Y esa era Nikita. El último que quedaba era Tanguito, que era un
traquiche obviamente, pero que iba a ser para una familia amiga que lo iba a venir a buscar, lo iba a venir a buscar, lo iba a venir a buscar, lo iba a venir a buscar y todavía está con venir a buscarlo. Entonces, Cañito también se quedó. Entonces, de pasar a tener un perro en menos de un año, vamos a poner como mucho, 8 meses, digamos, este, tuvimos 4 perros, 4 caniches. Y el tema con estos caniches era que, claro, como no sabíamos nada, ya habíamos, o sea, Catalina vine porque ya Igor tenía un montón de problemas, este, ocurre que esos problemas se multiplicaron por 4, porque ahora, ¿por qué? Porque pillaban y hacían sus necesidades por toda la casa, a Igor le encantaba pillarte la cama, sobre todo la almohada, rompía, se ponían a jugar en horarios que no eran los adecuados para jugar, bueno, nada, tampoco, cómo hacer para que te hagan caso, bueno, era todo un caos. Eh, Tenías que estar viendo por dónde pisaba. Y lo que ocurrió fue que justo yo había terminado la secundaria, entonces dije, no, basta esta situación, no puedo más con esta situación, y empecé a tomé cartas en el asunto. Dije, bueno, esto ya no aguanto más, entonces vamos a ver qué hacemos con esto. Y ahí fue cuando empecé a tratar de averiguar sobre el comportamiento de los perros, cómo educar a estos salvajes que tenía en casa. Y a los sub 30, digamos, o a los más de 35, no era como ahora. No está el Instagram y todo esto que tenemos. Recién estaba empezando la internet. Es más, yo te estoy contando esto que ocurría entre el 2002 y 2003, porque fue cuando yo terminé la secundaria en el 2003, y estaba mirando, buscando la fecha de Facebook. Y la fundación de Facebook es en febrero del 2004. ¿Sí? O sea, la primera red social este, es del 2004. O sea, el mundo como lo conoces hoy, en el 2003 no existía. No estaba Mercado Libre, digamos. Entonces, pero ya había lugares para poder comprar. Entonces, mi mamá, creo que fue mi mamá, o casi seguro, me regaló un libro de adiestramiento. Y así fue como comencé a educar a mis perros. Que básicamente una de las cosas que empezamos a hacer fue a tener una rutina, a empezar a tener salidas sanitarias, una salida de recreación, a tener un tiempo de adiestrarlo, de tener esto, bueno, con la comidita lo llevo para que se siente, lo llamo, hago que espere, lo cual, digamos, lo trabajaba por 4, ¿sí? Porque no era uno, eran 4 los que tenían los problemas, entonces, sí, igual las salidas eran todos juntos, por no que tenían que sacar a uno por uno. Este, entonces, bueno, esperen que no me quiero, bueno, sí, está, bueno, entonces estábamos con toda esta práctica, digamos, y obviamente, digamos, todo esto empezó a mejorar el comportamiento de estos salvajes. ¿Y qué ocurrió? Yo había justo terminado el secundario, me había puesto a estudiar artes electroacústicas en la ORT, o sea, nada que ver. ¿Por qué? Porque yo tenía una banda de rock con mi mejor amigo, su hermano y otro amigo más. Y bueno, nada, estábamos como con la música y nos metimos ahí. Obviamente, que digamos, no era para mí y sobre todo también el ambiente con el que había ahí en el lugar ese, no congeniaba claramente. Así que después del primer año ya lo dejé. Y también, bueno, en ese tiempo todavía estaba practicando taekwondo. Ya había retomado las prácticas, estaba dando clases. Y, y bueno, y venía con toda esta parte bueno, de mejorar el tema con mis perros. Entonces salíamos a la mañana a caminar. Entonces, uno de los socios de mi mamá me dijo, que me veía como muy metido con el tema, me dijo, che, Fran, ¿por qué no paseas perros? ¿Sí? Es una changuita, digamos, conseguiste un poco de plata para vos. Entonces dije, bueno,
sí, está bien, total, tenía que buscar trabajo porque iba ahí a la noche, entonces tenía todo el día libre. Entonces dije, bueno, está bien, total, algo que me gusta, me lleva poco tiempo. Dije, bueno. Y así fue como comencé mi primer trabajo, que fue, mi primer trabajo no fue el de paseador de perros, sino, digamos, en el mundo de los perros, ¿sí? Porque, digamos, casi toda la vida, desde muy chiquito, obviamente con tareas adecuadas a la edad, siempre estuve ayudando en la empresa de mi vieja. Este, pero bueno, esa es otra historia. Eh, ¿Qué te estaba diciendo? Entonces comencé a pasear perros. Y lo que ocurrió fue que los primeros dos perros que decimos los agarré, creo que la primera semana, en una misma semana, lo primero que ocurrió con esos perros, que digamos que los primeros perros que tuve para pasear, fue que eran dos perros chiquitos. Entonces dije, ya está, tengo cuatro perros chiquitos, agarré dos perros chiquitos, me quedo con los perros chiquitos. Y, digamos, si sos paseador, sabes que, y más de esa época, no es como hoy un trabajo muy colaborativo, digamos, como cada uno con su zona, con sus perritos. Es más, me acuerdo una vez que repartiendo folletos, me sacaron corriendo más o menos, porque en esa casa ya había un perro y que tenía paseador. Hoy los tiempos cambiaron muchísimo con respecto a eso, digamos. Hoy el trabajo es mucho más colaborativo de gran parte de los paseadores. Entonces había enganchado a los perros chiquitos. Y me acuerdo que además, al pasear perros chiquitos, no competía con ningún otro paseador, porque en esa época esa, esa especificación casi que no existía, por lo menos, sobre todo donde estaba yo, porque era el único que paseaba perros chiquitos. Entonces, muy poquito tiempo había conseguido muchos perros, ¿por qué? Porque lo que ocurría también es como los otros paseadores no paseaban perros chiquitos, cuando los consultaban algo, me los pasaban ahí. Entonces, en muy poquito tiempo había tenido un montón de perros chiquitos. Y me acuerdo también un paseador que después nos cruzamos cuando estudiamos adiestramiento, con la mujer y todo. Y, y me acuerdo que él cada vez que me veía venir se bajaba la calle, se ponía o bajaba la vereda, se ponía en la calle. Entonces cuando pasaba me aplaudía, me decía, vos sí que la viste, vos sí que la viste. Claro, porque no es lo mismo, tenía como 20 perros gigantes, enormes, que le tiraban, ¿viste? Volvamos al mismo punto de antes, que no había los conocimientos que tenían con respecto a la educación de los perros. Entonces me venía a mí que había con 10, 15 perros chiquititos, ¿sí? Que lo traías para acá. O sea, yo siempre hago el comentario cuando dábamos los cursos de charlas para paseadores. Claro, yo agarraba, si había dos perros que se estaban peleando, yo lo agarraba uno de cada lado, los levantaba y los separaba. O sea, como, listo, basta, ya está, quédate, y listo, lo ataba un ratito uno a cada lado, que se queden tranquilos y después los volví a soltar. Entonces, claramente el manejo era muy distinto. Entonces siempre pasaba, me aplaudía y me decía, pues sí que la tenés clara. Siempre nos reíamos. Este, entonces fue así como mis perros, digamos, me empiezan a llevar por este camino de, bueno, de donde estamos ahora. Y y el primer aprendizaje, no de ese momento con respecto a los perros, porque en ese momento era todo esto que te estoy contando, sino con el tiempo, fue ver que el trabajo al cual decidimos dedicarnos también habla mucho de nosotros, de nuestra historia, de lo que vivimos, eh, y que, por lo menos en ese momento, ¿qué era lo que ocurría con las personas que decidían pasear perros? Que era muy distinto a las personas que ya estaban paseando perros. Eh, las personas que ya estaban paseando perros en ese momento, ¿sí? Por lo menos en el entorno que yo me manejaba, eran muchas personas que sí lo habían tenido que agarrar por un cambio, digamos, por una oportunidad de trabajo, porque habían perdido el trabajo, por lo que sea. Sin embargo, lo que ocurría cuando yo comencé a pasear es que muchos elegían ese trabajo ya porque, primero, les gustaban los animales. Segundo,
digamos, cómo manejabas tus horarios. Mentira, si vos no pasabas para buscar al perro, no te lo daban más, pero había como ese pensamiento de que manejo mis horarios. Pero tercero, era también el, el malestar, no gustarle, el odio, emociones negativas hacia vincularse con otros seres humanos. En mi caso me costaba mucho, sí, me gustaba mucho expresarme con las personas, poder decir lo que pensaba, lo que no me gustaba. Era, digamos, una situación bastante fea, estresante, no me gustaba. Entonces, trabajar con los perritos me venía re bien. Y acá está este movimiento, digamos, que va con este aprendizaje que tiene que ver, digamos, como el aprendizaje, digamos, es con el trabajo, pero como el aprendizaje más de fondo que pude ver fue como la vida es un continuo. Y la vida está ahí como para ayudarte a que vos evoluciones, a que vos aprendas, a que vos crezcas. Entonces, cuando nosotros vamos teniendo situaciones conflictivas en nuestra vida y reaccionamos al dolor, o sea, ¿qué hacemos? Tratamos de evitar sentir ese dolor, levantamos barreras o nos vamos de esos lugares, no estamos afrontando aquello que nos dolió, aquello que nos, donde fue impactado eso que nos afecta, eso que ocurrió. Eh, entonces, ¿sí? La vida, o sea, vos estás en esa situación porque es una situación que te presenta la vida, y en esa situación que te presenta la vida, lo que está ocurriendo es que la vida te pregunta, che, Fran, estamos en un momento para poder trabajar esta situación en tu vida. ¿La querés transitar? ¿La querés trabajar? ¿La querés aprender? Podés decir que no, ya podés decir que sí, y empezás a trabajar eso. Podés decir que no, ¿sí? Porque eso es lo que tiene la vida, es que no te obliga a que avances, a que puedas resolver esas situaciones, a que puedas sanar ese dolor, sino que te dice, che, podemos trabajar esto, ¿querés? Si decís que sí, lo trabajas, y si decís que no, la vida dice, bueno, está bien, no te preocupes, me corro, o uno se corre, digamos, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos esto? Cuando hacemos esto, una cosa que ocurre es que fortalecemos esos lugares que nos de evitación o de atacar, digamos, ese lugar donde yo me estoy defendiendo de esa situación. Por lo tanto, la próxima vez que la vida vuelva a presentarme esa situación, y para que yo pueda trabajar esa situación, a volver a decir, che, Fran, mirá que nos tenemos que trabajar esto. ¿Te parece si lo trabajamos ahora? Entonces, cuando tiene que volver a recordarte esto, no puede volver con la misma situación de antes. ¿Por qué? Porque vos ya te fortaleciste en la evitación o en la agresión de defenderte de esa situación. Entonces, cuando vuelve, va a volver con algo más fuerte. ¿Sí? Esta situación más fuerte puede ser más intensa o de menor intensidad, pero con una repetición más seguida. ¿Sí? Pensar en esas situaciones de tu vida que te han afectado mucho y que te han hecho tener que mirar esa situación, hacer este cambio, como hablábamos en el episodio pasado, una enfermedad que aparece en tu vida que te obliga a tener que mirar la vida de otra manera, o situaciones que se repiten continuamente en la pareja, en el trabajo, con los amigos, eh, que te llevan siempre de vuelta a ese dolor justamente que querés evitar. Entonces la vida, bueno, viene con más fuerza. Entonces, ese es el movimiento que va haciendo la vida con nosotros. La vida es nuestro gran maestro. Y en la vida, para ayudarnos, es quien a nosotros que estamos en este camino nos pone al perro o a la situación, digamos, porque en este momento eh, no puedo tener ningún conflicto en particular con mis perros, pero mis perros me están llevando a tener que profundizar en esto que es el perro maestro espiritual, entonces hacia donde ellos me empujan es este movimiento que estamos charlando. Eh, Bien, entonces la vida nos acompaña. Volviendo al tema del trabajo y estas personas, ¿por qué elegíamos eso? Y bueno, nos cuesta, no queremos relacionarnos con las personas. Pero, oh caramba, ¿qué pasa? Para conseguir perros para pasear, ¿con quién tenés que hablar? ¿Con el perro? No, no tenés que hablar con el perro, tenés que hablar con la persona, tenés que contarle
qué es lo que haces, tenés que contarle cuánto cobrás, tenés que contarle cuándo lo llevás, y eso que le estás contando tenés que lograr convencerlo de que vos sos el paseador que la persona esa necesita. O sea, tenés que hablar con la persona. Y encima después, sobre todo en ese momento, el perro está con una persona que no sabe nada de perros, entonces tiene un montón de dudas y problemas con el perro, que ¿a quién le va a preguntar? ¿Cuál es su persona más a mano para que ve todos los días o día por medio? Al paseador. Entonces le va a estar preguntando cosas al paseador, o sea, va a tener que hablar con la persona. Entonces, esto es a lo que nos lleva esta situación de tener que ver qué nos pasa ahí con las personas, de ver que esas son esas situaciones que no quiero afrontar o mirar. Entonces, este camino con los perros nos va a poner en situaciones donde nosotros necesitamos vernos y trabajar. Bueno, hasta acá llegamos con esta parte de la historia de mi vida con respecto a vivir con los perros, a compartir mi vida con los perros, a los lugares que me llevó esta situación, y las cosas que fui aprendiendo, y en esos aprendizajes el poder ir soltando, que es una de las cosas más difíciles, pero más transformadoras de este proceso, que es el poder soltar esas estructuras que nos hacen daño, que nos mantienen en conflicto. Este, no me quiero meter mucho en el tema porque estamos finalizando esto, pero parte de esa dificultad para poder soltar esas situaciones es la identificación que yo tengo con eso, ¿sí? Yo no pienso de tal manera, sino que yo soy de tal manera. Y ese yo soy de tal manera es el que nos mantiene en ese sufrimiento. Poder soltar eso de cómo soy y verlo como una opción de pensamiento me ayuda a liberar eso. Así que bueno, si lo único que te voy a pedir es que si sentiste esto que acabas de escuchar, si llegaste a este momento y sentiste que pude colaborarte, ayudarte en lo más mínimo, te voy a pedir que compartas, que le des un me gusta, que interactúes con la publicación, porque de esta manera me ayudas a que el mensaje del perro maestro espiritual llegue a más personas y podamos ayudar a más personas con este mensaje. Bueno, nos vemos las próximas.